Bueno, muchas gracias por haber venido, o para aquellos que están siguiendo en remoto. Antes de nada, ¿por qué vengo a hablar de esto? Un poquito sobre mí. Yo soy, como bien han dicho, Business Development Manager de Bandai Namco Ibérica, que es básicamente la oficina de España y Portugal, pero realmente, aunque yo estoy ubicada en Madrid, llevamos todo el desarrollo de negocio de Europa, básicamente. Entonces, todos los juegos, estudios que están desarrollando esos juegos en la zona europea, pues normalmente nos presentan los juegos a nosotros. Yo soy parte del equipo que se ocupa de analizar estos juegos, de ver si resultan interesantes y luego, si a nosotros nos encaja en un primer momento, pues ya hacer todo nuestro proceso interno hasta que se firma el proyecto. Y una vez el proyecto se ha firmado, pues ya pasa a los equipos de marketing, de ventas, y nosotros ya quedamos relegados a, pues, si hay algún problema en la relación con el desarrollador o cosas así, entonces entramos para ayudar. Pero eso, mi trabajo básicamente consiste desde el momento en el que se presenta un juego hasta la firma. Y pues eso es un poquito la razón por la que estoy dando esta charla, porque creo que es muy importante saber cómo vender un juego. Y al final, yo he estado 6 años dentro de Bandai Namco y en estos años he visto pitches muy buenos, pitches muy malos, muchas cosas que se suelen olvidar y que son importantes de resaltar. Para empezar con algo chiquitín o sencillo, vamos a decir primero y establecer la diferencia entre un pitch y un one-pager. Creo que un pitch casi todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Al final es una presentación de un proyecto o de un producto que tú quieres vender y en nuestro caso pues es un juego, ¿vale? Entonces existen de hecho pitches más largos, existen pitches más cortos. Hay gente que eso tiene como un pitch para el primer acercamiento y pitches en los que pues ya se mete mucho más en detalle en cómo funcionan las mecánicas y todo eso. Pero nosotros vamos a tocar generalmente los pitches que se hacen de cara a eventos, Gamescom, GDC, Nordic Games. Todos estos eventos en los que normalmente es el primer acercamiento que tiene un desarrollador con el publisher o con un inversor o cualquier empresa del estilo, ¿no? Y luego un one-pager básicamente es una presentación muy chiquitita. Normalmente esto es cuando, yo diría, cuando el estudio tiene más experiencia, tiene un track record que se le dice, como una especie de acercamiento para ver si simplemente el publisher o el inversor tiene un mínimo interés en aquello, en eso que estás desarrollando, ¿no? Pero normalmente es cuando ya hay una relación establecida, más o menos la persona ya sabe lo que haces. Entonces nos vamos a centrar sobre todo en el pitch, porque, como he dicho, se usa en casi todas las ocasiones. Es la forma de presentación más usual y es la que se suele pedir más. El one-pager está muy bien para ocasiones muy, muy puntuales, como he dicho, y pues tiene ciertas limitaciones que, por supuesto, el pitch no tiene, porque permite explayarse mucho más en tu idea creativa. Primero tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante cuando hacemos un pitch, y es que el videojuego tiene 2 ámbitos. Creo que hay una parte que nadie va a negar, y es que al final el videojuego es un proyecto artístico. El videojuego es arte, yo creo que esto en general todas las personas que formamos parte del sector es una cosa que entendemos y es una cosa que además los desarrolladores suelen tener mucho más interiorizada y pues al final es tu idea, es tu bebé, sabes más o menos qué es lo que quieres hacer en la parte más creativa. Y la cosa que se suele olvidar más es la otra cara de la moneda. El
videojuego es, como he dicho, un proyecto artístico, pero también tiene una parte comercial, que si bien no es... o sea, se tienen que tener las dos partes en cuenta. Hacer videojuegos solo por amor al arte puede salir bien, pero puede salir muy mal, y por ello se debe tener en cuenta ciertas cosas a la hora de hacer un pitch. Sobre todo porque al final el publisher lo que va a buscar es no solamente la parte artística, sino también que ese juego se pueda comercializar, como es obvio. Y por lo tanto, ya no solamente para el nivel de publisher, sino para vosotros internamente, hay que tener muy en cuenta títulos de los que sacáis inspiración, y dentro de esos títulos comparables, ver a qué precio esos otros juegos sacan su proyecto para poder ver esas similitudes, establecer un precio de mercado que creéis que se alinee con el tipo de proyecto que estáis haciendo. También hay que mirar incluso trends, ver saturación en ciertos géneros, mirar también pues cuándo queréis sacar el juego. Hay otros juegos que puedan clasear con vuestro juego, hay otros juegos que se asimilen mucho a lo que vosotros estáis queriendo hacer y en las fechas en las que queréis salir. Son todo cosas que muchas veces olvidamos a la hora de hacer un pitch y que, por supuesto, son muy relevantes a la hora de atraer a un inversor y a un publisher. Porque al final, por supuesto, hay diferentes tipos de publisher y ahora entraremos en ello, pero al final la mayoría de los publishers van a buscar quitarle riesgo a un proyecto o ver un retorno de su inversión, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta todos estos detalles, más que nada porque si vosotros no lo vais a tener en cuenta, el publisher sí los va a tener y lo va a buscar y se va a asegurar de este tipo de cosas. Entonces, cosas que saber de antemano antes de lanzarnos a la piscina, ¿no? Creo que hay una pregunta que todos normalmente sabéis perfectamente responder, que es qué tipo de juego quiero hacer, ¿no? Casi siempre pues, es una cosa que, pues en términos de el tipo de género, el tipo de mecánicas, el tipo de arte, pues ese tipo de cosas sí que, como es la parte más artística, más creativa, es una cosa que sí solemos saber responder, ¿no? Pero luego está el tema de cómo alineo yo este punto que buscas tú como desarrollador del publisher, porque no todos los publishers ni distribuidores son iguales, y cómo lo alineamos con esta parte de aquí. ¿Qué está buscando el publisher, ¿no? Ya no solamente eso, vosotros tenéis que saber qué estáis buscando de la persona que va a invertir en el proyecto. Cosas que a lo mejor pueden resultar obvias, para el publisher no tienen por qué ser tan obvias. Buscáis financiación. Buscáis que sea a nivel worldwide, o sea, todo el mundo. Buscáis que sea regional, no os importa. Buscáis que el publisher se haga cargo de absolutamente todos los publishing services. O, por el contrario, hay ciertos publishing services que podéis hacer vosotros y, por ejemplo, yo qué sé, hay estudios que dicen, no, es que yo ya tengo una relación muy buena con las plataformas y entonces la submission a los first parties la puedo hacer yo. Pues ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. O sea, tú tienes que saber exactamente qué estás buscando de la persona a la que le vas a presentar el proyecto. Y por otro lado, pues eso, el otro mundo, ¿no? Muy bien, esto es lo que estoy buscando yo. ¿Está buscando eso mismo el publisher, inversor, distribuidor al que me estoy dirigiendo? Y ya no solamente eso, sino también hay que tener muy en cuenta los tiempos. Los publishers tampoco manejan los mismos tipos de tiempos. Y, por ejemplo, los publishers en general, europeos o americanos, suelen ser
más ágiles, vamos a decir, o las empresas que son europeas o americanas suelen ser más rápidas, pero por ejemplo, en mi caso, compañía japonesa, somos mucho más lentos a la hora de tomar decisiones, a la hora de evaluar los proyectos. Y son cosas que se deben tener en cuenta. Vale, hemos establecido qué busco yo, tenerlo en cuenta, y quiero llegar a esto. ¿Vale? Sé más o menos que existen diferentes tipos de publishers, no todos buscan lo mismo, manejan diferentes tiempos. ¿Cómo demonios voy a saber yo qué está buscando el publisher, ¿no? En plan, está muy bien saber todo esto, pero ¿cómo lo averiguo? Preguntando. Puede parecer muy obvio, pero al final nadie te va a saber responder mejor qué está buscando que el propio publisher o inversor. Y no tengáis miedo a preguntar, a tocar a la puerta, porque al final el publisher, si no está buscando tu tipo de proyecto, yo creo que en general te lo va a decir. Y yo, de hecho, recomiendo preguntad qué tipo de proyecto está buscando. En plan de, pues yo qué sé, los distintos tipos de publishers, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pero los tipo Raw Fury, 11-bit, Kepler ahora, Devolver, todos estos publishers, Paradox, buscan cosas muy diferentes. Y lo mejor que podéis hacer es simplemente preguntarles, oye, ¿qué tipo de juego estás buscando? Y que ellos te informen. Porque además, tened en cuenta que hay cosas que pueden parecer como que a primera vista dices, no, esto tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado que, como somos Bandai Namco, mucha gente nos viene con videojuegos de estética manga o anime. ¿Y qué pasa? Que justamente lo que nosotros no estamos buscando es ningún videojuego que tenga estética anime. ¿Por qué? Porque eso ya lo hace Japón y nosotros precisamente lo que tenemos que hacer es diversificar el portfolio, buscar cosas diferentes a lo que ya hace nuestra central en Tokio. Entonces, cosas, eso, que pues gente que me ha venido en plan de no, tengo un Souls-like, porque claro, como vosotros sois los publishers de Elden Ring y Dark Souls y tal, digo, ya, pero siento decirte que precisamente por esa razón no buscamos otros juegos como Elden Ring o Dark Souls. Y luego, pues hay otros publishers que se especializan mucho más en ciertos tipos de géneros, ¿no? Hay publishers que a lo mejor están especializados en hacer simuladores. Y prácticamente todos los juegos que publican son de simulación o de estrategia. Existen también, pero como digo, la única manera en la que lo vais a averiguar 100% es preguntando. Buscad por LinkedIn, buscad si hay una página web, algún sitio a donde podéis mandar un email. Hay muchas maneras de llegar a un publisher y muchas veces simplemente es tocando puertas hasta que averiguas cuál es la correcta. Eso es verdad, os lo doy, pero es la única manera de saber 100% qué está buscando realmente el publisher o el inversor. Y de hecho, ligado a esto, también hay que tener en cuenta que las estrategias de los publishers cambian. Normalmente son estrategias que se suelen mantener, pero llega a ciertos puntos o ciertas circunstancias del mercado pueden hacer que la estrategia de un publisher cambie. Preguntar de vez en cuando, si ya tenéis establecido el contacto con ese publisher. Oye, ¿ha habido algún update? ¿Seguís buscando lo mismo de siempre? No sé, ¿hay algo específico que estéis buscando ahora? Como digo, preguntad. Nadie se ha muerto por preguntar. Es lo más importante porque al final es lo que os va a dar pistas dentro de lo que vosotros habéis establecido, en plan de esto es lo que busco del publisher, del inversor. Es lo que os va a decir, vale, este publisher no me sirve. Este a lo mejor. Este, bueno, pues creo que veis un poquito por dónde está yendo la cosa, ¿no? Esto sé que es un tocho muy grande, pero vamos a ir por partes. Una vez
que ya os he dicho, ¿qué está buscando el publisher? Hay ciertas cosas que siempre se deberían tener dentro de un pitch y que no se deben olvidar. He puesto un poquito en lista aquí todas esas cosas que a veces se olvida nombrar y, por supuesto, que muchas veces se olvida de meter en la presentación. De hecho, yo hay una cosa que recomiendo muy encarecidamente, porque la mayoría de las veces que estáis haciendo un pitch, presentación por primera vez, el inversor o el publisher está viendo ese juego por primera vez. Entonces, yo siempre recomiendo que o al principio o al final de vuestro pitch pongáis una slide resumen con este tipo de datos. Porque cuando termináis de hacer toda vuestra presentación, os podéis quedar en esa slide y pues el publisher os irá haciendo preguntas, pero tendrá de visual datos que ya le has ido dando durante la presentación, que no se le olviden, porque claro, tú piensas que a lo mejor has estado haciendo 20 minutos de presentación, llega el turno de que el publisher haga las preguntas y dice, ay, ha dicho cuánto es el presupuesto, pero no me acuerdo. Ya haces que pierda tiempo haciendo una pregunta que fácilmente se podría haber evitado estando aquí y que el publisher se centrara en otras preguntas. Cosas tan obvias, en mi opinión, pero que entiendo que para una persona que nunca ha hecho un pitch no tienen por qué serlo, como el género del videojuego, el presupuesto o budget, que como lo he puesto ahí, la fecha de lanzamiento o cuántos meses de desarrollo o años de desarrollo se tiene pensado que dure ese desarrollo, las plataformas, porque también hay que tener en cuenta que no es lo mismo salir en todas las plataformas o decir, no, vamos a salir primero en PC, luego en consolas, o no, vamos a hacer simultáneo PC, PlayStation 5, Xbox y luego ya futuro Nintendo Switch, porque también aquí hay publishers que buscan que el lanzamiento de un juego, por ejemplo, sea simultáneo en ciertas consolas. En plan de, no me hagas PC primero y luego ya las consolas. Yo prefiero que me lo hagas todo junto. Entonces, pues eso, este tipo de datos hay que comunicarlos. Porque, o por ejemplo, simplemente el hecho de que estéis abiertos a, mira, si hacemos PC primero, es esta fecha, consolas después, y si hacemos un simultáneo es esto, y el budget, el presupuesto, se nos va a esto en vez de a la cantidad que habíamos puesto si fuera solamente PC primero, consolas después. ¿Qué tipo de tecnología usa el estudio? Si utilizáis Unreal, Unity, si tenéis un motor interno, que además tener un motor interno, pues muchas veces, dependiendo del juego que queráis hacer, ciertas mecánicas, es mucho más fácil hacerlas en un motor interno que adaptarse a Unity o Unreal. Entonces, todas estas cosas se van a tener en cuenta a la hora de evaluar el juego, cómo de fácil le va a resultar al desarrollador llevar a cabo ese desarrollo y cuántos problemas puede llegar a encontrarse durante el camino de desarrollo. La duración del juego, importante también, sobre todo ligado al género del juego, porque en general, por ejemplo, si alguien me dice, no, yo quiero hacer un juego Metroidvania, pero el juego dura 5 horas. Y digo, bueno, pero los Metroidvania suelen ser mucho más largos. Tú tienes que hacer un juego, luego vas desbloqueando habilidades, haces backtracking, desbloqueas nuevas zonas, ¿no? No me encaja que me digas quiero hacer un Metroidvania y de repente me dices que el juego dura 5 horas. Entonces, es importante también para el publisher valorar este tipo de cosas porque ellos al hacer la evaluación dentro del mercado van a mirar precisamente los títulos comparables que vosotros hayáis puesto en el pitch, títulos comparables que ellos también vean y ver si se adapta un poco también dentro de las expectativas del consumidor. Porque esto ya no solamente es que el publisher diga, uy, un Metroidvania, 5 horas, es que el propio consumidor también se va a dar cuenta en plan de, uy, un Metroidvania, solo en 5 horas, un RPG, mundo abierto, 10 horas. Entonces, es información relevante a la hora de establecer
expectativas y sobre todo también eso, el propio publisher tiene que ver que el juego le encaje a él dentro de lo que le está buscando. Como ya os decía también antes, títulos similares, precio, cosas que ya no solamente son para el publisher, es que son relevantes para vosotros. Ver cómo os comparáis con otros títulos que, pues ya sea por arte o por género de juego, tal, guardan ciertas similitudes o os habéis inspirado en ellos para hacer ciertas mecánicas o cierta manera de hacer, incluso, yo qué sé, la interfaz del juego, ¿no? Y hay una parte, como estudio, que también creo que es muy relevante. Muchos de vosotros sé que es probable que os encontréis, a lo mejor, pues, situación de primer juego. Pero ¿y si no es el primer juego? Si tenéis títulos anteriores como estudio, demostráis que habéis trabajado antes juntos de manera exitosa porque habéis sacado un juego. Eso tiene que quedar de alguna manera reflejado. Y ya unido a esto, una de las cosas más importantes que normalmente no se suelen meter dentro de un pitch, porque nos centramos mucho en el juego, lo cual es muy importante, nadie le quita peso a eso, pero el equipo, o sea, al final los publishers, los inversores, no firmamos con un juego y ya, no, firmamos con la gente que hay detrás de ese juego, ¿no? Firmamos con las personas que han llegado a esa idea, con las personas que están desarrollando esa idea. Entonces, no olvidéis nunca, por favor, meted a gente del equipo. Destacad al valor humano que hay detrás de esa idea. Y, de hecho, si estáis haciendo, yo qué sé, un RPG, un juego de plataformas, si tenéis a gente dentro del estudio que ha tenido ya experiencia sacando juegos de ese estilo, es una manera maravillosa de no solamente destacarlo, sino de decirle al publisher y al inversor en plan de, oye, espérate, que no estoy haciendo esto de nuevas, yo tengo a gente que sabe cómo hacer esto. Es que ya lo hemos hecho, juntos o separados. Es verdad que tener un track record como estudio siempre ayuda un poquito más, porque demuestra no solamente que tenéis el conocimiento, sino que encima sabéis trabajar como equipo, pero, insisto, tener a gente dentro del equipo que ha hecho cosas anteriores, dentro sobre todo del género que queréis desarrollar, siempre ayuda a que el publisher mire con otros ojos el proyecto. Piense que es pues un poco más seguro, ¿no? En plan de, tiene la seguridad de, bueno, esta gente sabe lo que hace. Y por último, bueno, lo he dicho un pelín al revés, pero esto hay publishers que no les es relevante, pero por ejemplo para nosotros es el PEGI o el SBR, ¿no? El rating del juego. Por ejemplo, nosotros desde Bandai Namco no podemos publicar juegos más 18. Que hay mucha gente que se queda flipando, ¿no? Porque es en plan de, pero tenéis Elden Ring, tenéis Dark Souls, ¿cómo no vais a sacar juegos de PEGI 18? Digo, ya, pero si miráis el PEGI de esos juegos, es un PEGI 16. No llega al mature rating. Entonces, pues, para la mayoría de publishers es posible que no necesitáis tenerlo en cuenta, pero siempre está bien saberlo porque además hay ciertos países en los que no vais a poder comercializar el juego dependiendo del rating al que lleguéis también. Si queréis hacerme preguntas, después yo entiendo que esto es una marabunta, es muy denso, son muchos datos, así que si luego tenéis más preguntas, podemos ahondar un poquito más. Pero en mi experiencia, estas son cosas que más se suelen olvidar y cuestiones que yo creo que son importantes destacar. Y dentro de todo esto, destacar dos. Haced siempre un summary slide, por favor, creo que es muy relevante, y destacad a vuestro equipo. Creo que el valor humano es una de las cosas que solemos olvidar mucho a la hora de hacer un pitch. Ya tenemos el pitch. Y luego llega otra pregunta del millón. ¿Hacemos algo jugable? ¿Presentamos el qué? ¿Una demo? ¿Una vertical slice? Que puede ser lo más relevante para un publisher, ¿no?
Y aquí también, vuelvo a decir, preguntando. O sea, nadie os va a decir mejor en qué estado tenéis que presentar las cosas que el propio publisher. Entonces, si el publisher necesita, además de un pitch, una demo, un vertical slice, un proof of concept, todas esas cosas nadie os lo va a decir mejor que el propio publisher. Por ejemplo, nosotros desde Bandai no necesitamos un vertical slice. Nosotros con una demo nos es suficiente. Pero sé que existen publishers, inversores, que sin una vertical slice es difícil que hagan, o sea, que se puedan avanzar las conversaciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos opciones de mostrar algo jugable, ¿no? Al final la demo, pues no tiene calidad final, es un trozo del juego en el que principalmente el publisher o inversor tiene que ver que el juego sea divertido, ¿no? Tiene que probar sobre todo las mecánicas. Y el vertical slice, por otro lado, es un trozo del juego que tiene calidad final. O sea, que luego aquí también os digo, y por eso insisto mucho en lo de preguntad, sé que hay gente dentro de la industria que tenemos diferentes definiciones de lo que significa un vertical slice. Yo creo que la mayoría seguimos entendiendo que el vertical slice es un trozo de juego que está pulido como si fuera el juego final. Al final como una tarta, ¿no? Donde ves todas las capas. Y de hecho, por eso hay una tartita ahí. Al final también tenéis que ver que os salen más a cuenta, dependiendo también de qué estáis buscando del publisher y ver qué publisher es el que más os encaja. Si ese publisher os pide una vertical slice, tenéis que poner sobre una balanza cuál es vuestro coste de oportunidad, básicamente, porque al final una demo es mucho más fácil, es más barata de hacer, lo dicho, no tiene calidad final, pero tiene que mostrar esa parte divertida del juego. Y por otro lado, el vertical slice siempre va a ser mucho más caro de hacer, porque tiene que ser ese trocito de calidad final en el que eso se muestre el juego prácticamente como debe ser. Esta es una decisión difícil y yo, por ejemplo, desde Bandai Namco normalmente entendemos que hacer un vertical slice es muy costoso, sobre todo para desarrolladores muy pequeños, y por eso no es algo que solamos pedir. De hecho, lo que pedimos muchas veces, y cuando no se tiene un vertical slice, pero se tiene una demo, que es lo más usual, efectivamente, no tenéis ninguna de las cosas, pues si no tienes un vertical slice, yo suelo recomendar que, teniendo la demo, se den ciertas cosas que ayuden un poco más a visualizar esa parte final. Entonces, si solo tienes demo, yo aconsejo, por ejemplo, que acompañéis el pitch, o incluso separado, no tiene por qué estar dentro del pitch, screenshots falsas de la calidad final del juego. O sea, en teoría, cómo se tiene que ver el juego cuando esté bonito, ¿no? Y esto acompañado con la demo, si la demo pues muestra bien las mecánicas, que el juego es entretenido y tal, ya le da una visión al publisher suficiente de cómo es el juego que vosotros tenéis pensado. Esto no lo piden todos, pero nosotros, por ejemplo, sí. Sobre todo si no tenéis absolutamente nada jugable, ni demo, ni vertical slice, un GDD o un moment-to-moment showcase. Esto básicamente es, te quiero mostrar el core loop, es decir, cómo funcionan todas las mecánicas de mi juego, y te voy a hacer, mostrado con imágenes, pues una misión específica de cómo sería hacer eso, esta misión de principio a fin. Si tiene diferentes vías de solución, pues te muestro cómo son esas diferentes vías de solventar esta misión en específico, por medio de eso, imágenes y
explicar brevemente, más o menos, cómo es ese core loop. Y por mi parte, básicamente, esas son las dos cosas, las dos vertientes, ¿no?, que hay que tener de cara a un publisher. El pitch, que ya lo hemos visto, con todas las cosas que tiene que tener o cosas que no tenemos que olvidar, y algo jugable. Yo entiendo, Vertical Slice es muy difícil. Por ejemplo, lo que digo, nosotros con una demo es suficiente. Sé que hay publishers que aún así piden una Vertical Slice, así que en esos momentos tenéis que pensar vosotros qué os sale más a cuenta y cuánto os encaja ese publisher para lo que estáis buscando vosotros. Porque si no, vais a estar malgastando recursos para que un publisher que de entrada os iba a decir que no, porque no le encajáis ni por tipo de juego, ni por plataformas o por lo que sea, habéis gastado tiempo en hacer un Vertical Slice para que os diga que no. Así que tenéis que mirar muy bien también para qué tipo de publisher estáis dispuestos a hacer un Vertical Slice. Cuánto os encaja de ese publisher, no solamente a vosotros con lo que pedís, sino cuánto le encajáis a ese publisher. Por eso, sé que me repito mucho, pero preguntad. No hay nada más importante como preguntar al publisher o al inversor qué es lo que está buscando. Y con esto pues finalizo la presentación, así que si tenéis alguna pregunta. Claudia, muchísimas gracias. Vamos a manejar exactamente la misma dinámica. Esta vez tendremos espacio para 2 preguntas del público, entonces no sé si alguien tenga de pronto alguna pregunta, comentario. Llegamos por allá. Una y tenemos otra por acá por delante. Súper bien, listo. Mientras van entonces con el micrófono, la dinámica es que van a decir el nombre y la pregunta y al final les cuento que también tenemos otra beca para el diplomado que vamos a darles. No sé si Felipe, quien estaba por acá, sigue de pronto en el auditorio. Él había dicho que quería participar, pero bueno, si no, otra persona que quiera participar, genial. Listo, tu nombre y tu pregunta. Dale. Me llamo Santiago y mi pregunta es esta. Para los estudios indie que estamos ya buscando un publisher y tenemos ya una demo jugable, ¿qué nos recomiendas? ¿En qué sentido? Si puedes elaborar un poquito más. Por ejemplo, tenemos ya lo que sería la demo, pero no sabemos bien qué publishers están especializados en estudios pequeños. Pues ahí hay muchas cosas, o sea, muchas veces, y a mí también me pasó mucho cuando entré en la industria, hay muchos más publishers de los que creemos. Y normalmente nos focalizamos en los grandes, ¿no?, porque son los que todo el mundo conoce, ¿no? Pero hay publishers chiquititos, eso, mencionar, algunos incluso de los que hacen publicación de juegos más pequeños, pues sí que los conocéis. O sea, Devolver, Raw Fury. Por ejemplo, yo sé que ahora en Polonia 11 Bits, que son los de Frostpunk, están haciendo también, tienen una parte de publishing. Hay una labor de investigación por vuestra parte que debéis hacer, porque hay muchísimos tipos de publishers, pero sobre todo también se puede preguntar, y ya no solamente a los publishers, sino dentro de la propia industria. Siempre habrá alguien que diga, no, pues yo he hablado con este publisher o he hablado con este publisher. Hay publishers incluso que están especializados en juegos de terror, ¿no? Pues buscar también a, yo qué sé, si tienes el contacto de algún estudio indie que tú sabes ha sacado un juego, dices, vale, quiero saber con qué publisher ha sacado esta persona este juego. Incluso lo podéis mirar en Steam. En Steam te viene quién es el desarrollador y quién es el publisher del juego. Si vosotros buscáis en plan de juegos parecidos al mío, en la propia página de Steam os sale publicado por, yo qué sé, Kepler y o Bandai Namco o Sega. O sea, te pone muchas veces en la página de Steam quién es el publisher de los juegos. Entonces, como herramienta así podéis mirar incluso en Steam. Buscar juegos que se parezcan al vuestro y ver quién sacó el juego.
si es que no autopublicaron, que también puede ser una opción. Espero que eso te sirva. Excelente pregunta, Claudia, ¿cierto? Continuamos entonces con la última pregunta que tenemos. Tu nombre y tu pregunta. Hola, Oliver. Tengo como 8 preguntas, pero voy a elegir la más valiosa, que creo para todos. Algo con lo que nosotros hemos luchado mucho al principio, y creo que todos los estudios inicialmente luchan haciendo pitch, es un poco esa dicotomía entre la parte creativa y la parte comercial, ¿no? Entonces, una cosa con la que a muchos nos ha costado desde un principio, a pesar de que con el tiempo uno va mejorando, es cuando a uno le dan feedback, a uno le dan feedback y la idea es que uno tenga más análisis de mercado en el pitch, ¿verdad? O, por ejemplo, la idea es que el pricing sea lo más posible. ¿Lo más qué? Tuneado posible, vale. es que se está cortando, lo más tuneado posible para que encaje bien en esa banda de jugadores que van a comprar el juego, o por ejemplo el análisis de mercado, la cantidad de jugadores, las ventas proyectadas. Entonces, uno de los problemas que yo más he visto en los estudios cuando están empezando a hacer pitch e incluso más adelante es ¿por qué yo tengo que hacer esto si estoy buscando un publisher? Justamente porque el publisher es quien sabe más de marketing, de mercadeo, etcétera. Muy buena pregunta. Y yo diría que sobre todo es una cosa que ya no solamente lo tenéis que ver desde el lado de, bueno, es que el publisher sabe más, el publisher me puede encauzar, ¿no?, por dónde tengo que ir, que por supuesto el publisher, cuando le presentes el juego, ellos harán su propio análisis y os darán consejos, os dirán, oye, pues no sé si lo veo a 29,99, de que 19,99 sea mejor para este tipo de juego. Pero ya no es solamente para el publisher, es que para vosotros como estudio debéis tener ese análisis hecho. Y no solamente eso, en plan de, vale, el publisher me dará todas las soluciones, la panacea, no, porque al final también tenéis que tener en cuenta que el publisher es una empresa y os va a ayudar, pero vosotros también tenéis que saber, oye, lo que me está diciendo el publisher, ¿me encaja? ¿No me encaja? ¿Es esto lo que quiero? Creo que lo que me está diciendo el publisher es verdaderamente la solución, o me voy a un escenario un poquito más allá. Hay muchas veces que un estudio se encuentra en la situación de, bueno, no me queda otra que autopublicar mi juego. Si tú no has hecho ese análisis, tienes que empezar de cero en un momento en el que tú ya te estás viendo abocado en, bueno, no le ha gustado mi idea a ninguno de los publishers que he intentado y yo no he hecho esa labor de preocuparme por hacer un análisis comercial. Pues te has quedado un poco tanquidetado toda la... bueno, discúlpenme la expresión, pero te quedas en bragas, ¿no? Porque no has hecho esa labor para tú saber, bueno, puedo recuperar el dinero que voy a invertir con mi juego en el caso en el que yo tenga que autopublicarlo. Entonces, creo que es relevante hacer ese análisis por vosotros mismos como estudio, no solo por el publisher, que está muy bien, o sea, tú al publisher le puedes enseñar eso, pero el publisher va a hacer sus propios números, va a hacer también sus propias cosas internas y vendrá a sus propias conclusiones. Pero es importante que a vosotros no os la puedan dar con queso, ¿no?, así dicho, que sepáis dónde están las cosas y que en caso de, oye, tengo que autopublicar, sepas hasta dónde puedes llegar con ese juego, con el análisis comercial que has hecho. Bien. Perfecto. Claudia, te cuento que vamos a hacer entonces la entrega de una beca para Diplomado en Inteligencia Artificial. No sé si por ahí está María, nuestra representante de TIC. A ver, veo. No la veo. Entonces,
En vez de hacerlo con una pregunta, yo te propongo que lo hagamos con el número de la cédula, un número en el que termine el documento de identidad de esa persona que tú puedes elegir y le darás la suerte al primero que se acerque con ese documento de identidad. Espera, ¿cómo? O sea, vas a decir un número de 0 al 9. Vale. Y la cédula que termine en ese número, el primero que se acerque acá al escenario será pues el ganador de esta beca para el diplomado de inteligencia artificial. ¿Listo? ¿Tu número es? El 2. El 2. Alzaron la mano por allá atrás, por acá vienen. Llegaron al mismo tiempo, ¿cierto? Yo creo que sí. A ver, corroboro. Efectivamente, 2, Jaime Andrés Romero, súper bien. ¿Y el tuyo? 2 becas va a tocar, vamos a ver. El otro lado, 2, Sebastián. Bueno, listo. Vamos a ver si me aprueban por allí. Perfecto, entonces tenemos 2 becas para Sebastián y Jaime. Perfecto, felicitaciones. Claudia, unas últimas palabras. ¿Con qué quieres despedir a nuestro público de tu conferencia, que seguimos con más, cuidado que seguimos con más, y a las cientos de personas que nos están viendo a través de Canal 13 y la transmisión en vivo? Bueno, quiero decir que sobre todo yo entiendo que es una ardua tarea, pero no os desesperéis. Hacer un pitch bien también requiere práctica. Y entiendo que no es una cosa que se enseñe mucho. Igual que cuando hacemos un currículum vitae, nadie nos enseña muy bien cómo hacer un currículum cuando vamos a echar al mercado laboral por primera vez, ¿no? Seguid apostando por vuestra creatividad y tampoco os dejéis amedrentar por los publishers si creéis en vuestra idea. Así que mucho ánimo y os deseo toda la suerte a todos aquellos que estáis pitcheando ahora mismo. Ese aplauso para Claudia, por favor. Claudia, muchísimas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación.